Hola, ¿qué tal? Esperando tengan un excelente día. Es un gusto para mí de saludarlos en esta nueva sesión. El día de hoy estamos abordando otro de los temas que nos competen para este tópico de comunicación. Hoy estamos en la unidad 3, tipos de información, tipos de comunicación. Estamos analizando la comunicación intrapersonal e interpersonal. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. Espero sea pues de gran beneficio para todos ustedes, que lo puedan abordar y conocer y sobre todo aplicar en su vida profesional, así como también en sus aspectos sociales. Eh, Voy a compartirles una pantalla que habla sobre um, cómo se ubica este tema de la comunicación interpersonal y la comunicación interpersonal. Bueno, ahí lo están viendo, supongo. Bien, ¿cómo se ubica este tema? La comunicación intrapersonal e interpersonal, vemos que ocupa los dos primeros escaños de esta pirámide. Posteriormente, en el tercer piso, se encuentra la comunicación de grupo, institucional y la de sociedad o la masiva. Vemos que en esta primera parte, en la comunicación intrapersonal, dice ahí communication with yourself, o sea, es la comunicación personal interna, ¿no? Después viene la comunicación interpersonal, que tiene que ver con más personas, la de grupo, que puede ser en familias o nuestro círculo más próximo, la institucional, que tiene que ver con nuestro aspecto laboral o a la actividad que nos desarrollemos, y la sociedad, que alcanza más audiencias. Este es el tema que estamos abordando. El objetivo es de que ustedes conozcan en qué consiste este tema y esta dinámica de hoy, ¿ok? Bien. Otro de los aspectos que aborda este tema, les comparto también aquí. ¿En qué consiste? A ver, espero que lo puedan visualizar bien. La comunicación intrapersonal, dice, es la comunicación interna que tienes contigo mismo, contacto o diálogo con tu conciencia. Y la comunicación interpersonal es la comunicación de persona a persona, y aquí podemos observar que se clasifica en tres niveles: intelectual, afectivo y físico. Los podríamos definir. Por ejemplo, el físico, pues es la comunicación con la gente cercana, con la que tal vez tenemos algún grado de confianza, y por ello podemos tener alguna expresión física. Afectivo, que tiene que ver con las emociones, e intelectual, que ya se desarrolla en el sentido profesional o la actividad que nos estemos desempeñando. Bien, ahora, me gustaría que fueran tomando notas sobre este tema para que lo abordemos, ¿ok? En siguientes sesiones con algún trabajo que estaremos dejando o examen. Y bueno, la comunicación intrapersonal es el diálogo individual contigo mismo, que se refiere a, a hablar en nuestra conciencia, ¿no? A ver, voy a poner aquí la pantalla, esperen un segundo.
Bien. Estábamos en la comunicación intrapersonal, es el diálogo individual con uno mismo. ¿Ok? A ver si está compartiendo la pantalla. Creo que sí. Sí. Ok, ¿en qué consiste este diálogo? Se caracteriza por ser un diálogo con uno mismo, la forma en la que nos comunicamos con nuestra mente y nuestro cuerpo, y es un análisis que cada persona hace del entorno de forma privada e individual de lo que ve o escucha. Este tipo de comunicación puede ser muy beneficioso cuando la persona genera mensajes de calma o de ánimo. Por ejemplo, puede ser también el detonante de la baja autoestima, el temor o la inseguridad, porque puede conducir a crear mensajes negativos. Esa es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Este diálogo interno con uno mismo incluye tanto las ideas, los sueños y las reflexiones como los pensamientos en voz alta. La comunicación interpersonal tiene varias características. Una que es inevitable porque ¿cuántas veces se ha intentado dejar de pensar en todo lo que nos rodea? Es casi imposible que se logre hacer. Se puede durante segundos o minutos si se logra una concentración. Es unilateral, es decir, el emisor y el receptor del mensaje son la misma persona, por lo que no hay un feedback o respuesta por otra persona. Es una especie de filtro para el comportamiento en sociedad y se puede dirigir a uno mismo en primera persona o con otro sujeto. Bien, la comunicación interpersonal se pueden unir, aunque la comunicación interpersonal y la comunicación intrapersonal son completamente diferentes, hay puntos de conexión entre ellas, es lógico, ya que lo hemos visto, no podemos decir todo lo que pensamos, ya sea por aceptación social y porque tendríamos que estar pues todo el rato hablando si lo hiciéramos, ¿ok? Esa es la comunicación intrapersonal, ¿ok? La interpersonal, bueno, pues somos seres humanos, vivimos en una sociedad y nos guste o no, estamos casi obligados a convivir con otras personas y para ello debemos de conocer cómo comunicarnos. Cada persona vive el presente desde una realidad diferente y la comunicación interpersonal es precisamente la vía por la que compartimos esa información con el resto de las personas. La forma en la que lo hacemos es a través de la comunicación verbal o escrita, es decir, mediante sonidos y grafismos, gráficas, símbolos, como lo harían nuestros antepasados, pero también es a través de formas de comunicación no verbal. Ya lo habíamos abordado este tema, por ejemplo, los gestos también comunican, esto es parte de la comunicación interpersonal, es las formas en las que gesticulamos, pueden ser un reflejo de cómo nos sentimos y es una forma de comunicar a otra persona lo que queremos. Las miradas, por ejemplo, los ojos, tienen un propio lenguaje en el cual podemos expresar parte de cómo nos encontramos o nos sentimos. En la postura corporal, estamos mandando señales a nuestro interlocutor de estar relajados, tensos, receptivos o la defensiva. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas y los notamos por su actitud, por su estado de ánimo, por su postura corporal, las miradas, los gestos? Podemos identificar tal vez cómo se encuentra emocionalmente. Bien, esto es un poco de lo que es la comunicación interpersonal e intrapersonal. Son dos temas que se vinculan, pero son totalmente distintos, ¿ok? Bien, ahora les voy a proyectar un video para que, cómo se aborda este tema desde la medicina. Desde la medicina hay un médico muy importante que ha hablado sobre este tema, lo aborda de una forma interesante. Es Mario Alonso Puig, es médico de la Universidad de Harvard y ha hablado precisamente de estos temas. Se ha enfocado en el potencial, en cómo desplegar el potencial humano, pero abordó un tema que tiene que ver con esta comunicación interpersonal e intrapersonal. Les voy a proyectar este
video para que lo observemos. Bien. Vamos a ponerlo. Y a ver si lo escuchamos ahí. Algo diferente. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no está. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante. Lo que hace es expandir nuestro concepto de inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Uno de tus hijos tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Hemos caído en el tremendo error y una persona de la que yo aprendí mucho, Sir Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada. No. Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que una águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Voy a poner un ejemplo. El Reino Unido se hizo un estudio fascinante, se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho. Algo diferente. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias. Bien, ahí vemos cómo se aborda los tipos de comunicación, la comunicación interpersonal e intrapersonal desde el sentido médico, ¿no?
Este personaje lo aborda desde esta situación, más que nada en la comunicación intrapersonal, ¿no? Que tiene que ver con, decía ahí, la autoestima, y ponía de ejemplos en el caso de los hijos, ¿no? Bien, esto es un poco de lo que trata este tema. Tiene que ver con la comunicación intrapersonal. Interpersonal. Se clasifica dentro de los tipos de comunicación. La intrapersonal es una introspección, así como lo dice ahí, una codificación y decodificación de nuestras emociones y sentimientos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, y va más enfocada al interior, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, que van regulando de alguna manera el tipo de comportamiento que vamos a tener o a desarrollar. Puede ser un filtro, como hace rato lo mencionábamos, para el comportamiento dentro de una sociedad o un entorno. La interpersonal es como dice ahí, yo contigo o con él, ella. Este tipo de comunicación es la que establecemos ya en un ambiente más social, en el primer círculo, porque ya es una comunicación con las personas, ¿ok? Y ya, bueno, ya posteriormente estaremos analizando la comunicación grupal entre nosotros y masiva o colectiva. Okay, bien, y como en este ejemplo, la comunicación intrapersonal con uno mismo, y si se dan cuenta es como un cuadro sinóptico ahí, es la reflexión de nuestras ideas, las emociones, acciones que permiten organizar y planear nuestra conducta. Bien, en pocas palabras, la comunicación intrapersonal es la que abordamos con nosotros, ¿ok? La clasificamos de acuerdo a cómo se encuentra nuestro interior, cómo nos hablemos a nosotros mismos, y de esa forma cómo lo manifestamos. La comunicación intrapersonal también se puede notar en las personas, y lo podemos ver tal vez con nuestro círculo cercano. Podríamos analizar cómo es la comunicación intrapersonal que tienen nuestros familiares, amigos, y lo podemos clasificar en diferentes situaciones. Nos podríamos meter ya en un tema tal vez psicológico, pero tal vez cómo se siente tal persona, por qué se comporta de esa manera, por qué tiene esos pensamientos. Quiere decir que tal vez su comunicación intrapersonal es muy variada, no es adecuada, y esto está generando algún cambio en sus comportamientos, ¿no? Y bueno, va de la mano con la comunicación interpersonal, que es cuando pues nosotros podemos evaluar o considerar al momento de comunicarnos con alguien cómo se encuentra esa persona en su comunicación intrapersonal. Bien, esto es un poco del tema. Si no pudieron visualizar o escuchar bien el video, porque me parece que se escuchaba un poquito de ruido, se los voy a subir a la plataforma para que lo observen con calma y a detalle, y con mejor sonido, para que lo puedan escuchar bien, ¿ok? Este es el tema de esta sesión. Son tipos de comunicación, que es comunicación intrapersonal e interpersonal, ¿ok? Lo estamos abordando en esta quinta sesión. Posteriormente estaremos viendo la comunicación grupal y masiva. Me gustaría recalcar que la comunicación intrapersonal es la base de la comunicación. ¿Por qué? Porque para poder comunicarnos a nuestro entorno, primero hicimos una comunicación interna, una comunicación intrapersonal. ¿Para qué? Para generar una idea, y a partir de esa idea pensamos cómo la vamos a comunicar. Por ejemplo, ustedes en su actividad laboral en la que se van a desarrollar,
van a desarrollar una comunicación intrapersonal que tiene que ver y va a detonar una comunicación interpersonal. ¿Cómo ustedes se desempeñarían en estos temas? Por ejemplo, en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, ¿cómo es que ustedes están utilizando esta comunicación? Primeramente la intrapersonal, que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestras ideas, emociones y que desembocan en acciones, y la comunicación interpersonal. Podemos analizar cómo es nuestro sistema de salud en México. ¿Qué repercusiones tiene la comunicación interpersonal? ¿No? ¿Cómo se desenvuelve ese tipo de comunicación en ese tipo de entornos, en ese tipo de situaciones que son vitales para personas, para ciudadanos? ¿Por qué? Porque el grueso de la población en México hace uso de estos servicios de salud. La pregunta aquí, ¿ustedes qué opinan sobre cómo es la comunicación interpersonal en estos sitios de trabajo que probablemente en estos se estarán desarrollando ustedes de acuerdo al perfil con el que estarán egresando de esta licenciatura, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven ese tema? Es un tema pues, que requiere un análisis. ¿Cómo se encuentra la comunicación interpersonal dentro de estos espacios de salud? ¿Cómo es la comunicación? ¿Es efectiva? ¿Es asertiva? ¿Es certera? ¿Es buena? ¿Es adecuada para el trato que se requiere en estos espacios? ¿O ustedes qué opinan? Bueno, dejo esa pregunta abierta y esta es la sesión número 5. Me da mucho gusto saludarles. Les recuerdo que estoy al pendiente de lo que envían. Y bueno, por el día de hoy hemos concluido esta actividad. Les mando muchos saludos y deseando que se encuentren muy bien.